todos los días caminamos sobre este pasillo para terminar de preparar Hechos Meridiano. Hace un año, 1 de la tarde, 13 minutos, aquí íbamos, Cristian. Sí, sobre este mismo pasillo, vestidos tal cual venimos hoy, mismo pantalón, misma blusa, tú, Alex, mismo traje, misma corbata y también misma incertidumbre por la fecha. Sí, hace un año empezaba a temblar, alerta sísmica que sonaba, sí. Y de pronto este domo que lo estaban colocando, estaban las vigas, todavía no los cristales, y pegaba con las paredes de los edificios. Sí, todos los compañeros salían justamente de las oficinas, de los estudios, de los edificios. Estaba sonando la alerta sísmica. Sí, entonces salían corriendo para encontrar el punto de encuentro y nosotros también corríamos, pero para meternos al estudio porque tenía que empezar la transmisión. Sí, el movimiento en este pasillo nos decía que algo grave estaba ocurriendo. Y la intuición no nos falló, Alex. 1 de la tarde con 15 minutos y ya estábamos al aire. De hecho, empezaba aquí la cobertura de Azteca Noticias, horas que se convirtieron en días, semanas y meses. Y a un año, otra vez, nos alcanzó el 19S. Todos lo sabían, pero todos guardaron silencio. Sabían que volvería a temblar, nunca de igual manera, y menos un 19 de septiembre. Es la 1 de la tarde con 14 minutos. La Ciudad de México se estremece. ¡El gas se está escapando! ¡Saca a todos! 20 segundos bastaron para convertir la capital del país en el centro de la noticia. Imágenes como esta eran registradas de manera espontánea y valiente. Eran empresas, eran oficinas. ¿Oficinas de qué? De varias cosas, son de varias. Sí. ¿Cómo cuántas personas había adentro? Como 50, 60. ¿En dónde? Aquí, dice que aquí. Son paredes desmoronándose. Son edificios desmayados por la herida. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Caos y confusión. A diferencia del 85, la Ciudad de México vivió el sismo en tiempo real. La televisión nunca dejó de transmitir. Todos tranquilos. Tranquilos. Vamos a salir a la calle, por favor. Vamos, ¿sabes qué? Las lámparas. ¡Ay, güey! Se están cayendo las lámparas. Vénganse. Vamos a salir del Vénganse, foro. vénganse. ¡Ay! Son imágenes en vivo de lo que ha ocurrido en un punto de la Ciudad de México e informan en lo primero que se sabe es un edificio que se vino abajo en calles de la Ciudad de México. La tristeza por primera vez tuvo color y también aroma. Ese olor a muerte que nunca se quita. Ya, tranquilo, ahorita va a aparecer. Primero Dios ya. Un despliegue informativo colocó a TV Azteca en la fuente de información confiable. Nos encontramos sobre Viaducto y Monterrey, donde un edificio quedó totalmente colapsado. No era momento de ganar ninguna primicia. La noticia tenía dos protagonistas. Los vivos que estaban entre los escombros y los que quitaron escombro para sacarlos vivos. Pronto se supo que la mitad de Jojutla estaba destruida. Este video muestra la magnitud de la impotencia. Todos sabían que volvería a pasar, pero nunca, nadie, ninguno imaginó que sería justo el mismo día de aquel sismo del 85. Y así, en medio de la desesperanza, aparecieron los milagros. Ya, chaparrita, estás afuera. ¡Venga, Pau!
¡Venga, Pau! Vas a ver a cuántos vas a invitarle la cena ahorita, Pau. Llegar a ellos fue una hazaña. Buenito o malito, pero viva te tengo afuera. Sacarlos con vida era poco probable. Bien, vámonos. La lección estaba aprendida. No hubo protocolos improvisados. Cientos de jóvenes se organizaron como lo hicieron sus padres hace 32 años. ¡Solamente pasan los carritos! Cadenas de ayuda sujetaron el ánimo, que por momentos también se derrumbaba. Eslabones solidarios llevaron comida y agua. Palabras de aliento escritas en latas. Las horas siguientes, México entero se puso de pie y todos aprendimos el lenguaje de los rescatistas. Un puño de silencio. Esa fue la señal de la esperanza. Silencio, silencio. La fuerza de un pueblo que aprendió a mirarse a los ojos, que extendió su mano, que regaló su tiempo. Están cantando el cielito lindo. Se necesitan cascos y pilas D. Este es el México que no durmió, que ignoró el cansancio, que se hizo patria. Todos lo sabían, pero todos guardaron silencio. Sabían que volvería a temblar. ¡Vamos, México! Jorge Sarz, Azteca Noticias. ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí había un edificio de 6 niveles. Colapsaron del piso 2 al 6. Quedó intacta la planta baja y el piso 1 parcialmente destruido. Sí, en 15 segundos se vino abajo el edificio y fue por este negocio de a un lado, una mueblería, por donde entraron los rescatistas y por donde también entraron para apuntalar el edificio. ¡Venga, Pau! ¡Venga, Pau! 2, 3. 2, 3. Vas a ver a cuántos vas a invitarle la cena ahorita, Pau. Estuvo más de 30 horas atrapada en los escombros del 286 de Álvaro Obregón. Yo estaba casi para la parte de enfrente. La fuerza del edificio nos aventaba hacia atrás. Se empezaron a cuartear las paredes por dentro. Una sí se cuarteó de techo a suelo. Nada más vi cómo se empezó a quebrar. Cuando toca el suelo, el techo se troza y ya se cae. Nada más oí a alguien que sí gritó, ¿están bien? Pero no lo volví a escuchar. Una persona que se ahogaba, que falleció como en menos de 5 minutos. Y 2 personas que estaban como en el piso de abajo, pero bueno, en realidad ya los pisos habían desaparecido, o sea, todo se comprimió. Paulina Gómez es una de las 3 personas que fueron rescatadas con vida de este edificio. Como al mediodía ya se empezó a oír los martillazos ya más cerca de donde yo estaba, más aproximado. El sismo del 19 de septiembre de 2017 colapsó este edificio de oficinas. 49 personas murieron ahí, 28 salieron con vida, 3 fueron rescatadas de los escombros. ¡Denle espacio al personal médico! ¡Denle espacio al personal médico! Habíamos sido localizados oficialmente a las 3:09 del siguiente día, que fue cuando empezaron a oír nuestras voces gritando los 3 al mismo tiempo, ayuda, ayuda. Después de 3 horas más o menos, que se oía constante el ruido hacia donde yo estaba, ya nos encontraron a los 3.
Un año después, Paulina aún tiene secuelas. Camina con bastón. Tiene 7 clavos en su pie por una fractura expuesta que sufrió durante el sismo. ¿Qué pasa por tu mente un año después? Pues nostalgia por los que se fueron. Ir recuperando la salud, no ha sido del todo sencillo. Jesús es uno de los ingenieros que mantuvo de pie el edificio. Fue un auténtico milagro dadas las condiciones del colapso. El edificio se sostenía gracias a los polines de madera y después a los gatos hidráulicos que colocaron. Una labor que permitió seguir buscando sobrevivientes y recuperar los cuerpos de las víctimas. En el mundo no habían visto una operación de rescate tan compleja porque el edificio no colapsó, un edificio en estas condiciones no lo habían encontrado ni siquiera en simulaciones o prácticas que se hacen, ni tampoco habían utilizado grúas como la que teníamos aquí. Ni se habían hecho trabajos de apuntalamiento con herramientas y equipos que se usaron aquí. Chuy pasó días enteros en el 286 de Álvaro Obregón. Su labor ayudó a rescatar los cuerpos de las 49 víctimas. De terminar de colapsar toda esa parte hubiera generado una catástrofe todavía mayor, ya que teníamos en ese momento a células de rescate de varios países. Hoy el 286 de Álvaro Obregón luce así, y es posible que se construya un memorial en honor de las víctimas. Jorge Muñoz, Azteca Noticias. Memorial que no es un hecho, que está en riesgo por diferencias entre autoridades, vecinos y familiares de las víctimas, Diego, allá en Álvaro Obregón 286. Pero aquí también hubo diferencias, Alejandro, efectivamente, entre padres de familia, vecinos y todas las voces, principalmente por el tema de la demolición. Sí, y también por la desaparición, huida, fuga, como quieran llamarle, de Mónica García, dueña y directora de este colegio, que la busca Interpol en el mundo y tal parece que se la tragó la tierra. Hace un año, Diego, ¿qué fue lo primero que encontraste cuando llegaste a esta zona? El cruce de Calzada de las Brujas y Rancho Tamboreo, ahí llegamos mi equipo y yo. Lo primero que observamos, maquinaria pesada, desprendiendo la barda perimetral para que ingresaran los primeros cuerpos de emergencia. Ríos de gente, madres, padres de familia, vecinos, todos en un marco de tremenda angustia, Alejandro. Sí, y de ayuda, porque fueron justamente los vecinos los primeros en ponerse a trabajar en esta zona de la tragedia. Eran ríos de gente alrededor del colegio Enrique Repsamen en la tarde del 19 de septiembre de 2017. Esta es la imagen que se ve en estos momentos. Colapsó el edificio de una escuela. Las víctimas, principalmente niños. Podemos observar que ya se encuentra personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, elementos de la Policía Federal, de la División de Gendarmería, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México. Reinaba la incertidumbre y la angustia minutos después del sismo. ¿Quién me puede dar idea de segundo A? En la puerta. Segundo. En la puerta, por favor. Con mazos golpeaban la barda perimetral para permitir el acceso a más rescatistas. Equipo de maquinaria pesada derribó el muro que descubría la magnitud de la tragedia. Los corazones de las familias de esta comunidad escolar se derrumbaron junto con la estructura de uno de los edificios de la escuela ubicada en Rancho Tamboreo y Calzada de las Brujas, al sur de la Ciudad de México. En medio de escombros, se hacían cadenas de solidaridad y se alzaban las manos. 26 muertos, 19 de ellos menores de edad. Así era el colegio Enrique Repsamen antes de la tragedia. Y a las 13 horas con 14 minutos del martes 19 de septiembre de 2017, esta era la escena. 11 meses después, el pasado 20 de agosto, inició la remoción de escombros. Se nos permitió por parte de los familiares que estén alguno o algunos durante los periodos de la remoción y eso también nos da tranquilidad para saber que lo que se está obteniendo va a ser en beneficio de la integración de la carpeta.
En las vallas de madera todavía se observan imágenes de angelitos recordando a las víctimas. Tuvimos una pérdida muy fuerte. Creo que la vida te da dos opciones. O te quedas en tu dolor y te pones a llorar y no sales de ahí y te vuelves amargado o dejas de vivir, o sales adelante. Tras el sismo, cuando alguien de la comunidad escolar estiraba la mano, recibía de inmediato un pico o una pala. De eso aprendieron los padres de familia y hoy se apoyan entre ellos. Cuando uno se cae, solo alza la mano y recibe ayuda del otro. De ahí surgió la asociación civil Brigada Amigos en el Cielo. Somos un total de 10 familias, de 10 papás, que estamos en esto de Brigada Amigos, ayudando de formas diferentes. Somos todos los que ven aquí arriba, somos papás que queremos dar mucho cariño. Pero todos entregados. Creo que de todos los que estamos aquí como papás, este 19 de septiembre cambió nuestras vidas y estamos aquí queriendo dar amor a todos ustedes. Y a esto se han unido cerca de 300 brigadistas que se han unido en diferentes oportunidades. Ahora se traza el camino hacia la reconstrucción más difícil, la emocional, en medio de un sendero judicial. Entiendo el problema de los padres de familia, totalmente, estoy con ellos. Trato de llegar a un arreglo para una reparación del daño. En las aulas de esta escuela se impartieron las materias de educación básica, pero la enseñanza más grande surgió del sismo del 19 de septiembre de 2017. Los niños en las escuelas, los papás en el trabajo, otros en sus casas, las mamás, las abuelitas aquí en este multifamiliar de Tlalpan. Rubén, tú estuviste aquí día y noche, conoces muchas historias y sabes perfectamente bien qué pasó y cuál fue el edificio que se cayó. Así es, Cris. 2 semanas y media, imagínate viviendo aquí día y noche en este multifamiliar, contando diferentes historias, la mayoría de ellas trágicas, ¿verdad? Claro. Ese edificio que teníamos aquí en este hueco, digámosle así, que tenemos enfrente, era el edificio 1C, el edificio que se colapsó y que desafortunadamente cobró la vida de 9 personas. Ya comenzó finalmente después de meses la reconstrucción. Sí, apenas, casi después de un año, el 23 de julio para ser exactos, empezaron ya los trabajos para reconstruir en su totalidad este edificio colapsado y para rehabilitar los otros 9 que forman parte de este complejo, de este multifamiliar y que quedaron fragmentados en diferentes magnitudes. Reconstrucción en arreglos en los 9 más. Muchísimas historias que tú conociste a fondo, como la de la señora Carmelita. Sí, Carmelita, que le dicen los vecinos, la quieren mucho porque es una señora que tiene 80 años de edad y 60 de esos años lleva viviendo aquí en el multifamiliar. Ella llegó prácticamente con la unidad, la inauguró y pues todo el mundo la conoce. 12 meses después de aquella tragedia que en este lugar acabó con 9 vidas y el patrimonio de 500 familias, la herida no ha sanado. Empezó el temblor y yo nomás me agarré de la mesa y las sillas. Ya nomás empecé a ver que los cuadros caían y se cayó la televisión. Empecé a hacer oración. Carmelita, como le dicen sus vecinos, llevaba viviendo 60 años en el multifamiliar de Tlalpan y ahora, un año después del sismo, sigue ahí, en esta choza improvisada esperando la reconstrucción de su hogar. Estamos mal. Porque no hay como su departamento, aunque sea chiquito. Yo les diría que nos apoyen. La situación de doña Carmelita es la misma que la de todos los vecinos de este complejo habitacional. Siguen viviendo en la calle, en tiendas de campaña y en el mejor de los casos, en pequeñas casas de madera o lámina. La emergencia a un año no ha terminado, nos lo dicen las familias que siguen viviendo en campamentos. La buena noticia es que ya se destinaron fondos públicos para reconstruir el edificio que se colapsó con el sismo, el cual ya fue completamente demolido, y para rehabilitar los otros 9 que quedaron en pie, pero que tienen daños en diferentes magnitudes. Después de un año van a empezar. Y el pronóstico de nuestros arquitectos y constructoras que nos van a hacer las reparaciones de nuestros edificios, nos dan un pronóstico de 9 a 10 meses. En el multifamiliar de Tlalpan, donde siguen faltando los víveres, no solo se perdieron vidas y recuerdos. Estos 12 meses que han pasado fueron causantes también de otros problemas. Muchos quedamos sin empleo,
muchos otros se divorciaron, hubo mucha desintegración familiar. Esto es que de resistencia y muchas familias no resistieron. Vamos a tener que esforzarnos por lo menos 9, 10 o 12 meses más para ver que pronto la rehabilitación, el reforzamiento de estos edificios vuelva a emanar tranquilidad para las familias. Rubén Mendoza, Azteca Noticias. Fueron edificios de oficinas, escuelas, unidades habitacionales y fábricas. Hace un año Chimalpopoca, una fábrica, 5 pisos, en cada uno una empresa, ropa y bisutería principalmente. Pero tenía su historia. Cayó el 19, pero tenía su historia. Así es, Alejandro. De hecho, desde el sismo del 7 de septiembre, este lugar ya había sido dañado. De hecho, quedó deladeado. No resistió en ese entonces, y tú le sabes más, César, que estuviste aquí días, no resistió el peso de las losas, que hoy se sabe no era un peso adecuado. Y no solo eso, también las antenas que alguien había colocado precisamente en la parte más alta de este edificio. Entonces podríamos decir Chimalpopoca, la fábrica de la corrupción. Ahí estaba el edificio, cuando yo vi pues se desplomó, yo vi polvadera, miedo. Fue uno de los puntos más críticos después del sismo. Quienes lograron salir aseguraban que había decenas de personas atrapadas. ¿Cómo cuántas personas había adentro? Como 50, 60. ¿En dónde? Aquí, dice que aquí. Pues tengo la condolencia para todos los que pasaron este dolor tan grande de sus familiares y ahora pues recordar el consuelo de que quedaron ahí. Recuerdo que yo estaba saliendo del metro, iba por mi hijo, pero ya cuando veníamos corriendo para la escuela, pues ya se veía la nube de humo. Este trayecto de una cuadra se convierte en un viaje kilométrico. Y bueno, el llegar, ver el polvo, ver el edificio aplastado. Afortunadamente nada le ocurrió a la escuela que estaba al lado del edificio. Sin embargo, la tragedia estaba a unos cuantos metros. De la nada y entre el polvo empezó a llegar la ayuda. Vecinos, desconocidos, personas que ahí caminaban en ese momento, entrelazaron las manos para formar cadenas humanas. Buscaban sobrevivientes. Hay que ayudar, En cuestión de horas, el lugar tuvo que ser acordonado. La ayuda era tal que las calles se colapsaron. Toda la gente, a cambio de nada, vino a solidarizarse, a sacar escombros, trabajar hombro con el ejército, entre ellos mismos, traer cubetas, lámparas, palas, pico, comida, medicinas, agua. Y así transcurrieron las horas. Llegó la noche. 48 horas después el panorama cambió. Se empezó a hablar de la dolorosa realidad. Ya no había más sobrevivientes. Ahora debían sacar los cuerpos de quienes quedaron atrapados. Primero se contabilizaron 15 cuerpos, después 17, hasta llegar a 21 cuerpos rescatados. Así el viernes 22 de septiembre a las 2 de la tarde con 15 minutos, se decretó el fin de los trabajos de rescate. Un año después, así luce Bolívar 168. Hoy el lugar está abandonado. Incluso han llegado indigentes al lugar. Como padres de familia no sabemos nada del predio. Una parte del área donde se apilaron las estructuras y los restos del edificio ya fue rehabilitada como estacionamiento, justo como originalmente operaba antes del sismo. Incluso en ese lugar aún quedan restos de las estructuras, de los muros del edificio de Chimalpopoca. Hoy son removidos. Y apenas ahorita han estado viniendo a picar para ir sacando porque eran grandes las planchas que dejaron ahí. Familiares de algunos sobrevivientes han entablado demandas contra los dueños del edificio. De ahí que hasta ahora no se sabe qué pasará con este lugar. César Méndez, Azteca Noticias.
Álvaro Obregón 286, Colegio Repsamen, el multifamiliar en Tlalpan, Chimalpopoca, Coquimbo, ¿no? Las palabras que más se repitieron hace un año, Maxi, y aquí en Coquimbo 911 vivió la emergencia a flor de piel. Así es, y déjame decirte que las palabras que yo recuerdo de hace un año era ayuda porque tengo familiares atrapados. Pero no solamente cayó el 911, resultaron afectados el 909 de aquí al lado, el 911 bis del otro extremo. Hoy, por ejemplo, el 909 en etapa todavía que no saben qué va a pasar, el 911 bis en rehabilitación. Familias que lo perdieron absolutamente todo, bajó la plusvalía, 20% sus propiedades, 25% se vinieron abajo las rentas también. Perdieron familia, pero también perdieron su patrimonio, Maxi. Así es, y déjame decirte que en esa parte, después de la emergencia del sismo, pues el personal de protección civil de la delegación ayudó a las personas que habitaban estos inmuebles a sacar sus pertenencias, documentos importantes para ellos, bienes de valor económico, sentimental, precisamente para evitar la rapiña. Y hoy te puedo decir que esta calle donde están estos 3 predios están pues con seguridad, precisamente para eso, para evitar que vengan y se puedan meter. Centros la tierra al sonoro rugir del cañón. La onda sísmica de hace un año también enlutó el norte de la Ciudad de México. Las toneladas de escombro del edificio de la calle de Coquimbo 911 en la colonia Lindavista unió manos de miles de voluntarios para prestar ayuda. En medio de olor a gas y polvo por todas partes, la búsqueda era de 11 personas. Y en los primeros minutos después del sismo, la primera buena noticia llegó. Su nombre era María Luisa Camargo. Gracias, muchas gracias. ¡Viva México! Rostros de angustia e impotencia rodeaban el edificio colapsado de 7 niveles. Mi esposo y mi hija están atrapados ahí. Mi hermano también está ahí. Por favor. Hombres y mujeres comenzaron la búsqueda. Cuerpos de rescate de México y del extranjero removieron escombros día y noche. Una labor titánica. Caninos olfateando una y otra vez. La tecnología dispuesta para rastrear vida. La Sedena trajo un detector de movimiento. La Policía Federal, un equipo que identificaba números celulares. La ESIA Ticomán del Politécnico vino aquí con la cámara térmica para identificar también si había esta condición de calor y por lo tanto de vida. Bomberos de Bogotá aportó un equipo que busca el pulso cardíaco. Traían cámara 360 con receptor de sonido. El menor ruido provocó silencio, una historia que se contó conforme pasaron las horas y otra buena noticia se supo en la calle Coquimbo. Es un varón de nombre José Luis. Estamos trabajando con él. Las labores se agudizaron, echaron mano de todo, trabajaron 26 horas para lograrlo y así fue el rescate del sobreviviente que presenciamos entre toneladas de escombro. Y quiero decirte que aquí están los aplausos. Ahí está el aplauso tan esperado. Lo esperamos 26 horas, Maxi, y aplaudimos que don José Luis Ponce esté vivo. Así lo recuerda quien por su pequeño cuerpo ingresó a remover parte de esos escombros. Un espacio muy reducido, era un cubo del elevador por donde teníamos que ingresar. En momentos pues sí sentíamos miedo, sí nos preocupaba que algo pudiera llegar a pasar. Me siento tranquila y contenta de saber que el Señor está bien, que el Señor está vivo. El sobreviviente dio aliento de vida a familiares de personas atrapadas. Las labores de búsqueda no pararon, pero poco a poco llegaron malas noticias. Uno, otro y otro más. Era el rescate de cuerpos sin vida. 9 en total. 3 eran familiares de Jorge. Ahí perdí a mi madre, a mi padre y a mi tía. Ahí perdí a los 3 hace un año. Una gran parte de ti se muere en ese momento. A veces te haces la pregunta de por qué fallecen de esa forma.
yo quiero decir y comentarle a todos los que en este 19 de septiembre perdieron a un ser querido, es que cada uno de ellos nos cuida desde donde esté. Ese trágico 19 de septiembre, el rescate fue una labor desde varios frentes, que hoy viene a la mente de rescatistas. Todos estos muros que se rompieron fueron para búsqueda de víctimas. Estuvimos trabajando en diferentes frentes y uno de ellos eran los costados del edificio que había colapsado. Entonces, lo que hacíamos era romper para penetrar a los departamentos. De hecho, en el edificio de un lado fue como encontramos a una de las víctimas. A un año del sismo, regresamos a la calle de Coquimbo en Lindavista. 3 edificios resultaron afectados, 2 aún están en pie y del otro, del 911, ya no queda nada. Este de la esquina de Coquimbo 909 sufrió daños evidentes por fuera y por dentro. Hoy, el 909 de Coquimbo solo lo habitan las palomas. Ya va un año y la verdad es de que no queremos que pase como en el 85, donde todavía había predios de damnificados en el sismo del año pasado. En el edificio del 911 bis ya se realizan obras de rehabilitación para volver a ser ocupado. Es un año de víctimas, de daños, del recuerdo que desgarró la piel por la catástrofe, que unió a ciudadanos y enchinó la piel cuando la noche cayó y el rescate terminó. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Viva Argentina! ¡Viva! Gracias por creer en nosotros. Muchas gracias. Todo el pueblo, hoy somos uno solo. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar el gritó. Maxi Peláez, Azteca Noticias. Dentro de la tierra, al sonoro rugir del cañón. ...19 de septiembre, el epicentro en los límites entre Puebla y Morelos. Y del lado de Morelos está Jojutla, el municipio más devastado en el país por ese sismo del 19 de septiembre. Jaime, tú estuviste ahí. Gracias, Alejandro. Hubo 77 muertos en Morelos y buena parte de esas víctimas las puso Jojutla, en donde la emergencia no fue como en la Ciudad de México, toda vez que ahí no hay grandes edificios que colapsaran. Las casas, sin embargo, sí fueron el lugar en donde muchas de las personas perdieron la vida, pero la recuperación de los cuerpos se prolongó por escasas 12 o incluso 24 horas, insisto, a diferencia de lo que pasó en la capital del país. Nada más que hoy siguen viviendo esa emergencia que acabó pronto en ese momento, pero que se ha alargado. Sí, las consecuencias del sismo todavía se viven. Te puedo decir que la economía, por ejemplo, sigue colapsada. No hay empleo, no hay consumo, por tanto la gente no tiene ingresos, no puede reconstruir. ¿Qué te dijo la gente cuando volviste a Jojutla? Me dijo, estamos en emergencia, estamos quizá peor que hace un año, porque el problema ahora acá es que la esperanza está resquebrajada. Hace un año se tenía la esperanza de poder salir rápido. Hoy las cosas son distintas. Si te parece, lo vemos. Vámonos al recorrido. Ay, Dios mío. ¿Cómo está tu casa? Pues bien, gracias a Dios, no sufrió ningunos daños, pero pues aquí andamos ahorita apoyando a las personas. Carlos, eres un valiente. Sí. No, y se vale llorar. Los valientes lloran. Esta es la avenida Constitución del 57, la principal zona comercial de Jojutla. Los daños son evidentes, es una zona devastada por el sismo. Un año después, muy pocas cosas han cambiado en Jojutla. Entre las diferencias está la demolición de decenas de estructuras y de edificios que resultaron dañadas por el sismo. Aquí estaba la terminal de autobuses. Esta es la calle columna vertebral del comercio y donde todavía se espera construir sobre el polvo del terremoto. Ese gobierno que nos iba a ayudar, ¿en dónde está? ¿En dónde está? Del 1 al 10, ¿cuánto se recuperó Jojutla en este año? Usted que lo conoce bien. Yo creo que 5. Seguimos igual o peor. Aquí lo que se aprecia este cuadro era el cuarto de nosotros, nuestra recámara.
A 12 meses de la tragedia, Jojutla está muy lejos de la reconstrucción y muy cerca de las secuelas del sismo. De hecho, ha sido para casi todos un año de calvario. Jojutla es incluso un rosario de tragedias posteriores al sismo. Don Fidel perdió hace unos meses a su esposa, cuya salud, tras el temblor, se debilitó tanto como su casa. Después de que demolieron mi casa, mi señora se murió de... Recuerdo que vio pues todo eso. Los efectos colaterales no aparecen en la cifra oficial de víctimas, nos narra su hija, quien ha tenido que endeudarse en un intento por levantar la casa de su padre. Su casa fue demolida, él sí fue uno de los afortunados en recibir 120,000 pesos en la totalidad, pero pues no sirvió de mucho, solamente para los cimientos de su casa, y nos hemos endeudado para seguir un poco. Endeudados unos y defraudados otros. No soy la única defraudada, somos 40 familias defraudadas. Sí. En su caso, ¿con cuánto la defraudó? Nos defraudó con las 2 tarjetas 120,000. Hasta la fecha no se sabe nada de este ingeniero. ¿Cómo se llama? El ingeniero se llama Roberto Bolaños. Unas familias más fueron víctimas de los errores del censo que hicieron las autoridades para otorgar los recursos. La casa de Elizabeth fue sorprendentemente considerada con daño parcial. Hicimos el cambio de esa tarde que nos llegó la tarjeta y dijeron que sí, que no la iban a cambiar porque vinieron a ver, tomaron fotos. Recibió 15,000 pesos y una frágil casa de lona amenazada constantemente por un lobo, que es el clima. Llega el momento en que me desespero, como anoche que estaba la lluvia y no sabía qué hacer. Tras las elecciones, las nuevas autoridades quieren rehacer el censo de daños y buscan duplicar el apoyo a los damnificados. Son 2.900 casas multiplicadas por 120,000 pesos, que ya teniendo 240,000 ya pudieran levantar algo un poco más digno. Pero eso, hasta ahora, es solo una promesa, en medio de una prolongada crisis económica y la falta de empleo. 4 gentes, 3 repartidores y una cocinera al último ya, fue lo que tuvimos que despedir. No resignados a encontrar solo malas noticias, buscamos un poco de esperanza entre las calles de la colonia Emiliano Zapata. Rosa María nos dice, llegó a su nuevo hogar hace 2 días. Yo pienso que mi casa vale más de lo que yo les di, de lo que me dieron, que lo regresé, pues vaya. Ajá, yo no puse ni un centavo. Su casa fue levantada con el dinero que le dieron para la reconstrucción, pero especialmente con recursos privados que han canalizado fundaciones y empresas, incluso en escuelas como esta. Una suerte que no ha tenido la primaria Juan Jacobo Rousseau, bandera de las protestas y los reclamos sobre la reconstrucción. Vea, están descansando. Llevamos un año, no pasa nada. Se dañó una barda, pero sus más de 700 alumnos siguen en un espacio provisional, dentro de un gimnasio a 30 grados centígrados. Es la única escuela primaria de la ciudad que no se cayó, que no hubo necesidad de tirarla y que, sin embargo, seguimos sin estar en ella por un trámite burocrático de que no llega el recurso. Tengo la oportunidad de estar en el legislativo, vamos a hacer y vamos a iniciar las auditorías que sean necesarias para que la gente sepa dónde está su dinero. Eso es lo que más le ha dolido a Jojutla. ¿Qué hacer, Roberto? Es la pregunta que surgió hace 33 años en el sismo del 85 y que hace un año, el 19 de septiembre, volvió a tomar fuerza. Y se vuelve a presentar qué hago, qué dejo de hacer, también es importante. Las cifras son claras, más de la mitad de los mexicanos, 60 millones de personas, tienen miedo a que vuelva a temblar. La diferencia entre la vida y la muerte será tener un plan preventivo. Lo que nos dicen que la clave es conocer tu casa, conocer perfectamente también tu lugar de trabajo y siempre estar de la mano de la autoridad y en los planes de emergencia. El 19 de septiembre se presenta un sismo en donde es a las 13:14, la mayoría estamos o trabajando, los jóvenes en la escuela, distribuidos por toda la ciudad. Mi
escuela no contaba con alarmas sísmicas, entonces nosotros nos empezamos a percatar hasta que toda la escuela se empezó a mover muy, muy feo. La primera reacción que tuve fue caminar hacia el camellón que está aquí enfrente y pues tomarme de ahí del árbol que está aquí enfrente porque se movía mucho el piso. El caos para mí, porque creí que mi hijo se había muerto. Y es un sismo que por su ubicación, su movimiento empieza con mucha violencia y en donde por la cercanía no hay la capacidad del sistema de alerta sísmica de anticipar. Algo tan violento como un sismo genera temor y dudas. El del 19 de septiembre pasado ostenta un lugar especial en nuestra historia debido a las numerosas muertes y su destrucción. Ante la incertidumbre que generan, buscamos especialistas para asesorarnos. Servando Torres es un paramédico y rescatista del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas con 25 años de experiencia. En septiembre pasado estuvo entre los escombros, en Álvaro Obregón 286 y el Colegio Repsamen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos agarra desprevenidos un sismo, cuando estamos en nuestra casa, en un edificio? Vamos a ir en diferentes niveles, poniendo escenarios para que tú nos digas cuál es la mejor opción para tratar de salir lo más seguro posible. Te sigo, Servando. Vamos. Este es uno de los miles de edificios afectados por el sismo del 19 de septiembre. Es muy importante que la gente conozca un poco cómo está estructurada su casa, su construcción. A buscar las columnas Columnas buscar los puntos fijas, exactamente fijas, que son las que nos van a dar los famosos espacios de vida confinados. Esa es la palabra, no son triángulos. El edificio está dañado, sí está dañado, pero resistió. Definitivamente resistió. Eso es a lo que me refería, el material con que está hecho. Este tipo de material es portante, o sea, soporta la construcción. Nosotros debemos de estar preparados para, si escuchamos la alerta sísmica o si empieza un movimiento intenso, reaccionar de la mejor forma, de una manera rápida y segura, colocarnos en estas zonas de seguridad y quedarnos en ese punto. Yo sé que aquí es complicado porque la gente dice, pero se desplomaron edificios y entonces hay que tratar de salir. Con un sismo con esa intensidad es muy difícil caminar. Entonces, ¿cuál de estas partes son estructuralmente importantes? Hablamos de columnas, muros de carga y espacios estructuralmente fuertes que pueden salvar nuestra vida. Espacios que con la ayuda de un arquitecto o ingeniero podemos localizar con facilidad al interior de nuestras casas. Un cubo. ¿Y qué es lo que se asemeja más a ese cubo? El baño. Okay. Si está estructurado con paredes portantes y columnas, castillos, pues yo creo que ese es un buen punto para guarecerse. Nos ponemos más a un lado de la taza, que probablemente soporte un poco más, y yo creo que ese sería un buen espacio vital. El tema del agua. Yo creo que al menos vamos a tener unos 10 litros de agua. El acceso al agua potable puede ser determinante en una situación de emergencia. Bueno, mi Pato, aprovechando aquí, estamos evidentemente en el cuarto de un niño. Pone como padre, tiene que ser el lugar más seguro del planeta para tus hijos. Nos encuentra aquí el sismo, ¿qué hacemos? Dejarnos caer a un lado de la cama. Si cae, colapsa esto, al menos va a quedar el espacio de la cama, no la va a prensar totalmente. ¿Cuál es la posición correcta? ¿La fetal, la que conocemos? Adoptamos esa posición fetal. Nos acostamos, agarramos los pies y nos enroscamos. Ante los supuestos, decidimos realizar este ejercicio para visualizar qué ocurriría en un escenario similar. Al final de la prueba y en condiciones controladas, tan solo logramos 20 centímetros, que pudieran o no representar un espacio de vida.
no queda más que insistir en que no existe una regla de oro de supervivencia. Que más allá de la teoría, es el conocimiento y los simulacros los que pueden definir el resultado en un escenario de vida o muerte. Aquí en Álvaro Obregón 286 se dieron por terminados los trabajos de búsqueda y rescate. De lo que eran estos escombros recuperaron el último de los cuerpos de las 228 personas que fallecieron tan solo en la Ciudad de México. Ya no se tiene reporte de personas extraviadas por el sismo. Con esa frase se dio por terminado el 4 de octubre esta etapa para comenzar otra, la de reconstrucción.